Ocaña, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está, Paulina? Gusto de tenerla. ¿Va a ser candidata a jefa de gobierno de la ciudad? Precandidata, sí, así es, por nuestro espacio, Confianza Pública, dentro de Juntos por el Cambio. Nosotros, Paulina, como usted sabe, venimos de hace muchos años trabajando en la ciudad y creemos que en este momento que se termina una etapa, que es la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, nos parece importante poder dar una discusión de qué es la ciudad que queremos los que vivimos en ella. Y fundamentalmente nosotros tenemos equipos, tenemos propuestas y queremos dar esa discusión de cara a la sociedad. Va a ser uno de los 4 o quizás 5 componentes de la interna de Juntos en esa elección concurrente. Así es. Donde va a estar Jorge Macri o Fernán Quirós, donde va a estar Martín Lustó, donde va a estar Ricardo López Murphy, según ha dicho, donde va a estar usted. Y veremos si eventualmente hay algún otro candidato, si es que la coalición cívica dice Quirós es mi candidato y en consecuencia terminan con 5. ¿Le parece lógico eso? A mí me parece sí, porque creo que es importante que la sociedad defina quién puede liderar mejor esa nueva etapa en la ciudad de Buenos Aires. Yo no le tengo miedo al voto de la gente, le tengo miedo a la decisión del dedazo que estamos pagando, ¿no? Porque hoy vemos la ciudad que en definitiva refleja una situación social que se está produciendo. ¿Le preocupa lo que pasa a nivel nacional? En un gobierno que claramente nadie gobierna, porque obviamente están todos los ministros que deberían hacerse cargo de la situación que estamos viviendo, con caída de la actividad económica, con una inflación creciente, la plata no alcanza, estamos viendo continuamente estos conflictos, que no se hace cargo, ¿no? A mí me preocupa, sí, por supuesto, porque hoy todos estamos preocupados por lo que nos está pasando, ¿no? En nuestra vida personal y fundamentalmente cómo afecta la economía, los proyectos, las ideas, la cotidianidad. Da la impresión que en la Cámara de Diputados no va a haber mucho margen para congeniar proyectos, etcétera, más allá de los que ha enviado el Ejecutivo, el propio Massa, etcétera. No hay clima para esas discusiones, ¿o me equivoco? Mientras se sigue sustanciando la idea de, en comisión, el juicio político de los integrantes de la Corte, ¿verdad? Sí, es lo único que aparentemente, digamos, está dispuesto el kirchnerismo y que no revierte este circo político que ha montado en la Cámara de Diputados para, bueno, deslegitimar la derogación de la ley de alquileres, ¿no la ve? Es que el oficialismo se niega y lamentablemente algunos opositores que estaban o habían expresado su voluntad, incluso firmaron el dictamen en conjunto con Juntos por el Cambio para derogar la ley, resulta que después terminan apoyando la posición del oficialismo, que es que nada cambie. Lo que es peor, Paulino, nosotros nos enteramos de muchos proyectos que se dicen que se van a presentar por parte del gobierno, por el ministro Massa, y que nunca llegan a la Cámara de Diputados, ni de senadores, lo cual muestra el desgobierno y lo cual hace más preocupante la situación que hoy estamos atravesando. Defíname la ciudad que usted quiere, le gusta, desea, si fuera jefa de gobierno. Bueno, nosotros... ¿Qué cambiaría y en todo caso qué dejaría? Paulino, yo creo que hay muchísimas cosas. La ciudad se transformó, nadie puede negarlo, desde la gestión de Mauricio Macri hasta acá. Se han resuelto problemas que eran estructurales de la ciudad, pero creo que queda otra etapa, que como la vida, cuando uno resuelve problemas, suelen encontrarse otros. Creo que nosotros tenemos una idea de que todas las políticas públicas deben poner al vecino como centro de ellas. Nosotros creemos que hay que avanzar en una gestión eficiente, pero austera. Creemos que hay que bajar impuestos por eso. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el ABL para los comerciantes, que han hecho un enorme esfuerzo durante la pandemia. Creemos que hay que terminar con el impuesto a los ingresos brutos. La ciudad, como toda la Argentina, a partir del Pacto Fiscal del 2018, había comenzado en un circuito de bajas del impuesto que iba a terminar en 5 años haciendo desaparecer los ingresos brutos, y bueno, lamentablemente eso se revirtió. Apoyamos, por supuesto, la eliminación de más de 100 trámites, tasas, pero creemos que se puede hacer mucho más en la ciudad.
Creemos que hay que avanzar mucho en el tema de salud. Nosotros creemos que los vecinos de la ciudad tienen que tener prioridad en el sistema de salud de la ciudad. ¿Qué sería? Marcar una distancia respecto a los que vienen de la provincia o del interior del país o del resto de la Es que primero nosotros tenemos región. que tener un compromiso con resolver los problemas de salud de la ciudad. Muchos vecinos de la ciudad que hoy, por ejemplo, con medicina, obras sociales, o se atienden en los hospitales públicos de la ciudad por decisión o por las prestadoras que han tomado a la ciudad como parte de su sistema, como es el PAMI, no pueden conseguir turnos. Entonces, necesitamos resolver esto, que se le dé prioridad a las personas mayores de 60 años en la atención. Acá no estamos hablando ni de emergencias ni de urgencias, que por supuesto se deberán resolver como corresponde, pero acá estamos hablando de la atención del vecino que hoy no puede conseguir turnos en los hospitales de la ciudad. ¿Cree que hay un vilipendio de fondos públicos en algún lugar? Yo creo que nosotros tenemos un equipo que está analizando todo el presupuesto, que hay funciones a veces que se duplican. En la austeridad, digamos, por eso le pregunto. Sí, por supuesto, usted sabe que yo tengo fama de ser incluso bastante marreta, pero creo que hay que cuidar los fondos públicos. Creo que hay que dar discusiones, por ejemplo, con algunos contratos de los más importantes de la ciudad, como el contrato de la basura, con algunas cláusulas que claramente... ¿Otra vez va a enfrentar a Moyano? Yo no es que tengo un problema de enfrentar a nadie, yo lo que enfrento son a esas mafias que hoy han desordenado la ciudad y que se han apropiado de parte de los recursos del Estado, que en definitiva es de todos los vecinos. O sea, que revisaría el sistema de recolección de residuos. Revisaría y también muchas de las cláusulas que históricamente tienen licitaciones, que incluso vienen de la época de Aníbal Ibarra y que jamás se modificaron. Por ejemplo. Por ejemplo, el tema de que cuando terminan los contratos se debe indemnizar a todo el personal y a su vez el nuevo pliego le pide que contraten a todo el personal. Entonces, ¿qué es esto? Digamos, es la cláusula llamada Moyano, conocida como Moyano, que no está solamente, hay que decirlo, en el contrato de la basura, también lo vimos en el de las grúas, es muy perjudicial para... Claro, porque a Dakota le quitaron la concesión después de las múltiples irregularidades y de una concesión irregular desde hace 21 años caída, desde el 2001, y que además le habían especificado el canon ya en 2014, lo cual fue un esperpento, un espanto. Es como si me hubieran especificado lo que yo pago por el ABL, hubiera pagado casi nada hoy. Pero dicho eso, le quitaron la concesión, la asumió la ciudad, pero está en el medio llamado una nueva licitación. Una nueva licitación, exacto. Pero en el medio los trabajadores recibieron 2 millones de pesos cada uno de indemnización, pese a seguir trabajando en las mismas condiciones con los mismos sueldos. Y el nuevo pliego seguramente pide que se reincorporen esos trabajadores. O sea, entonces, eso usted no lo haría. Yo no lo haría porque claramente las leyes laborales son universales, son generales para todos en la Argentina, no entendemos por qué para algunos tiene que haber privilegios. Más cuando esos privilegios son abonados no con plata del bolsillo del funcionario, sino con plata del bolsillo de todos los vecinos. Lo otro es el orden, digamos, porque aparte de los piqueteros, exactamente, hay otras situaciones, Paulino, digamos, han vuelto los trapitos, han vuelto el tema de los manteros. Entonces yo creo que la ciudad tiene que volver a ordenarse y creo que lo puede hacer, la legislación es la adecuada, hay que aplicarla. Lo último, ¿tiene candidato a presidente? Yo trabajo con Horacio, creo que es el mejor candidato de Juntos por el Cambio. O sea, pese a las críticas que hace a cosas que pasan en la ciudad, usted dice el mejor es Rodríguez Larreta. Tiene gestión, tiene equipos, creo que ha demostrado una articulación con todos los sectores. Yo, digamos, tengo diferencias, por supuesto, que son las cosas que creo que hay que cambiar en la ciudad para mejorar la gestión. Pero creo que en la ciudad se ha hecho mucho y eso lo valoro y también valoro muchas de las cosas y transformaciones que se hicieron, por ejemplo, en temas educativos. Graciela Ocaña, como siempre, un placer. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias.